Hola muchachos, se ha hablado mucho estos días de una palabra antisemitismo. ¿Qué quiere decir o qué significa esto, este concepto? Básicamente es la persecución y el asesinato auspiciado por el Estado judío por parte del régimen nazi entre los años 33 y el año 1945. Ejemplo de antisemitismo más extremo que la historia ha tenido. En 1879, el periodista alemán Wilhelm Marr originó el término antisemita, ¿ya? Dotado al odio a los judíos y a las varias tendencias políticas liberales, cosmopolitas e internacionales en corriente del siglo XVIII y siglo XIX. Frecuentemente está asociado con los judíos. Esta tendencia incluye la igualdad de derechos civiles, democracia constitucional, libre cambio, socialismo, capitalismo financiero y pacifismo. El odio a los judíos, sin embargo, pareciera y aparece en la época moderna, acuñando el término antisemitismo entre los más comunes en las manifestaciones antisemitismo a través de la época. Tuvieron los pogrom, ataque contra judíos por las poblaciones locales, frecuentemente animados por las autoridades. Eh, Pogrom era a menudo instado por rumores que los judíos usaban la sangre de los niños cristianos para propósitos rituales. En la época moderna, el antisemitismo se desarrolla en dimensiones políticas. Esto último tercio del siglo XIX, los partidos políticos que formaron parte de Alemania y Francia y Austria, publicaciones como los protocolos de los sabios de Sion generaron o ayudaron de cierta forma a teorías fraudulentas de una conspiración internacional judía. El movimiento bolquís xenófobo del siglo XX, compuesto del filósofo e eruditos artistas alemanes que veían el espíritu judío como ajeno a la cultura alemana, formó la noción de que los judíos, como no alemán, teóricamente de antropología racial, daban apoyo científico falsos. El partido nazi, fundado en el año 1919, guiado por Adolfo Hitler, dio una expresión política a la teoría del nazismo. En parte, el partido nazi ganó siéndose más popular respecto a esto mismo, especialmente con la discriminación y la propaganda antijudía de millones que compraron el libro de Hitler. Se llamaba Mi lucha. Bueno, todavía lo pueden encontrar, incluso buscarlo. Que pidió la eliminación de los judíos en Alemania. Eso un poco teniendo en cuenta lo que significa, o sea, odio directamente hacia los alemanes, incluso más todavía, por ejemplo, a nivel global, le voy a dar unos datos para que se entienda bien. El antisemitismo es real. Los incidentes antisemitas se incrementaron en 70% en Estados Unidos en el año 2017. Uno de cada 5 personas del continente americano tienen actitudes antisemitas. Por eso se le cuestiona a Boris el odio hacia los israelitas, en este caso hacia los judíos. Se estima que más de 1.000 millones de personas en el mundo tienen la actitud antisemita. Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del año 2017 hubo 1.299 actos antisemitas en Estados Unidos. El 54% de los crímenes de odio basados en la religión en el año 2016 en Estados Unidos fueron contra los judíos, a pesar que solo el 2% fue de la población. Es una población grande. Y el 26% de las personas en el continente americano creen que los judíos no les importa más que ellos mismos y a nadie más. Esto es de la sexta conferencia o foro global para combatir el antisemitismo. Hay un tema que hoy día se habla y se está hablando del Boric, que es antisemita, odio hacia los judíos. Si uno lo entiende, claro, porque hay ciertas actitudes que ellos tienen y ha adaptado de cierta forma hacia la cultura judía.
Aquí él habla de igualdad, todo se respeta, pero al parecer no es así. Todos sabemos la actitud que ha tenido respecto a ciertas, especialmente hacia los judíos. Los judíos ha sido una de las poblaciones a nivel mundial más golpeada, más el holocausto fue uno de los actos más horribles que sufrieron. Entonces, tampoco hay que ser los víctimas, pero ellos tampoco quieren eso. Pero también no quieren que se sigan odiando. Creo que aquí lo que hace Boric, porque hay una actitud antisemita directamente hacia el gobierno de Israel, ¿ya? Porque él apoya a Palestina si supiera que es un tema religioso aquello por un lado y también de ideologías. Y él está basado básicamente en el tema ideológico.